Hace más de 3000 años, un escriba egipcio grabó en un papiro una frase que los arqueólogos no lograron descifrar durante décadas. Hablaba de un enemigo invisible que vivía dentro del cuerpo humano y que ningún sacerdote podía expulsar. Durante mucho tiempo se pensó que era una simple metáfora religiosa. Hoy sabemos que describía algo completamente real, y esa realidad mató a más egipcios que cualquier guerra en toda su historia. Solemos imaginar el antiguo Egipto a través de sus tesoros, oro reluciente, templos monumentales, faraones convertidos en dioses vivientes. Sin embargo, los documentos que sobrevivieron hasta hoy, desde recibos administrativos hasta radiografías modernas de momias, cuentan una historia completamente distinta, mucho más humana y mucho más inquietante que cualquier leyenda de maldiciones o tesoros escondidos. Vamos a revisar 10 documentos antiguos que revelan la verdad oculta detrás de la civilización más admirada del mundo. El primero de ellos es un simple recibo de salario, y es mucho más revelador de lo que parece. Los arqueólogos descubrieron miles de estos registros administrativos en las aldeas de trabajadores cercanas al Valle de los Reyes. Cada documento detalla con precisión cuánto pan y cuánta cerveza recibía un obrero por su jornada. El pan no era un lujo ocasional, era la base absoluta de la dieta, consumido varias veces al día por cualquier persona, desde el campesino más humilde hasta el propio faraón. Durante años se pensó que una dieta tan simple debía ser bastante saludable. La realidad escondida en los huesos cuenta otra historia. Las piedras utilizadas para moler el grano se desgastaban con cada uso, y diminutas partículas de roca terminaban mezcladas directamente en la harina. El viento del desierto aportaba su propia dosis de arena a cada hogada de masa. El resultado era un pan que actuaba como una lija suave sobre el esmalte dental. Generación tras generación, los dientes se desgastaban de forma alarmante. Algunos investigadores del siglo pasado llegaron a proponer que ciertas perforaciones encontradas en mandíbulas antiguas eran evidencia de una odontología avanzada y misteriosa. La verdad resultó ser mucho más cruda. Eran las huellas de infecciones óseas profundas, consecuencia directa de dientes destruidos sin ningún tratamiento disponible. Los propios recibos de salario que estudiamos revelan otro detalle inquietante. La ración estándar de un trabajador consistía en aproximadamente 10 panes y una jarra de una bebida espesa a base de cerveza, prácticamente cada día de su vida laboral. No existía ninguna variedad real en la dieta de la mayoría de la población, y esa monotonía absoluta significaba que el daño a los dientes no era un riesgo ocasional, sino una certeza matemática para cualquier persona que viviera lo suficiente. Las mujeres encargadas de moler el grano y hornear el pan cada día enfrentaban además su propio riesgo específico, muy alejado del brillo con el que solemos imaginar la cocina egipcia. Pasar horas inclinadas sobre piedras de molienda provocaba con el tiempo deformaciones óseas visibles en las rodillas y la columna vertebral. Patrones que los antropólogos forenses reconocen hoy con facilidad al examinar esqueletos femeninos de esta época. Era literalmente un trabajo que dejaba su huella permanente en el cuerpo de quien lo realizaba. ¿Te imaginas comer algo todos los días, sabiendo que lentamente te está destruyendo por dentro, sin tener ninguna otra opción? El segundo documento que examinaremos no fue escrito con tinta, sino tallado directamente en piedra, y registra un evento que contradice todo lo que el cine nos ha enseñado sobre Egipto. Alrededor del siglo XII antes de nuestra era, los artesanos encargados de construir las tumbas reales dejaron de recibir sus raciones de alimento durante varios meses. Su respuesta quedó grabada para la posteridad. Abandonaron sus herramientas, se sentaron frente a los templos y se negaron a seguir trabajando hasta recibir lo que se les debía. Este episodio representa la primera huelga laboral documentada en la historia de la humanidad. Destruye por completo la imagen popular de esclavos sometidos que construían monumentos bajo el látigo sin ningún poder de negociación. Los constructores de tumbas eran artesanos altamente valorados, y su protesta colectiva funcionó. Los graneros se abrieron en cuestión de días. Lo más sorprendente es que estos trabajadores no eran simples peones. Formaban parte de una aldea especializada,
con sus propios escribas encargados de registrar asistencia, salarios y hasta ausencias por enfermedad. Cruzar el muro que separaba la necrópolis real del resto del valle era un gesto casi impensable dentro del rígido orden social egipcio, y sin embargo lo hicieron sin dudarlo, dejando claro que incluso en una monarquía absoluta existían límites que el propio Estado no podía cruzar impunemente. Los registros indican que esta no fue la única protesta de este tipo. Documentos posteriores mencionan al menos otras 2 ocasiones en las que los mismos trabajadores repitieron la estrategia cuando los pagos volvieron a retrasarse, lo que sugiere que la huelga se había convertido en una herramienta reconocida y hasta cierto punto respetada dentro de esta comunidad de artesanos, no en un acto desesperado y aislado. Pero, ¿por qué crees que un Estado tan poderoso cedió tan rápido ante un grupo de trabajadores? El tercer documento nos lleva directamente a la orilla del río, y aquí es donde comienza la parte más inquietante de esta investigación. Los textos médicos egipcios están llenos de referencias a un malestar crónico que afectaba a gran parte de la población adulta. Fatiga constante, dolor abdominal, sangre en la orina. Los médicos de la época atribuían estos síntomas a espíritus malignos o desequilibrios internos que intentaban corregir con rituales y mezclas de hierbas. La ciencia moderna, utilizando escáneres avanzados sobre restos momificados, encontró una verdadera causa. Parásitos microscópicos que vivían en las aguas tranquilas cerca de la orilla, capaces de penetrar la piel humana sin causar dolor ni dejar marcas visibles. Una vez dentro del cuerpo, permanecían durante años, dañando lentamente los órganos internos. El contacto con el río era inevitable. Se usaba para beber, para lavar la ropa, para bañar a los niños, para refrescar los pies después de un día agotador de trabajo. El mismo río que los egipcios consideraban un regalo divino estaba, en silencio, acortando sus vidas. Estudios recientes sobre restos momificados, utilizando escáneres médicos que penetran las vendas sin dañarlas, revelaron que una proporción alarmante de la población adulta portaba estos parásitos en el momento de su muerte. La infección no distinguía entre clases sociales de forma tan estricta como cabría esperar. Sacerdotes, escribas y campesinos compartían el mismo río y, por lo tanto, compartían el mismo riesgo invisible, aunque quienes trabajaban directamente en los campos de cultivo, con los pies constantemente sumergidos en canales de riego, presentaban las tasas de infección más elevadas de todas. ¿No resulta irónico que la fuente de vida de toda una civilización fuera también su amenaza más constante? El sexto documento no fue escrito por un escriba, sino tallado en piedra a lo largo de las orillas del río, y mide algo que decidía literalmente si un año traería abundancia o hambruna. Hablamos de los nilómetros, estructuras de piedra diseñadas para medir con obsesiva precisión la altura de la crecida anual del Nilo. Una crecida demasiado débil dejaba los campos secos y agrietados, incapaces de producir suficiente grano. Una crecida demasiado fuerte podía arrasar aldeas enteras, ahogar animales y destruir casas de barro que las familias habían tardado años en construir. No existía forma de almacenar suficiente excedente para absorber cómodamente un mal año, y los textos que documentan hambrunas describen escenas desesperadas de familias reducidas a comer grano destinado al ganado. Los funcionarios encargados de estas mediciones ocupaban una posición de enorme poder dentro de la administración egipcia, ya que sus cifras determinaban directamente cuánto grano debía pagar cada agricultor en concepto de impuestos ese año. Un escriba corrupto podía manipular estas mediciones para beneficio propio, y varios papiros legales conservados documentan denuncias de campesinos que acusaban a inspectores de exigir más grano del que la crecida real justificaba. Ni siquiera el sistema que decidía la supervivencia de toda una civilización estaba libre de corrupción humana. Esa misma orilla del río, además, escondía un peligro mucho más visible que los parásitos microscópicos del tercer documento. Pinturas antiguas muestran a la gente navegando plácidamente entre flores de loto, dando la impresión de una convivencia armoniosa con la naturaleza. La realidad era otra. Los hipopótamos se consideran hoy uno de los animales más agresivos del planeta, capaces de volcar una embarcación de madera con un solo golpe,
y los cocodrilos del Nilo se escondían por decenas en aguas poco profundas, exactamente en los mismos lugares donde las mujeres acudían cada día a buscar agua. Los textos médicos egipcios conservan numerosas descripciones de heridas graves provocadas por estos encuentros, una amenaza cotidiana que convivía, silenciosa, con la amenaza invisible del agua contaminada. Si una civilización entera dependía completamente de un río que al mismo tiempo la alimentaba, la enfermaba y la atacaba físicamente, ¿seguirías llamando a ese río un regalo de los dioses? El cuarto documento que vamos a revisar es distinto a los anteriores. No es un papiro ni una inscripción, sino un objeto físico que los arqueólogos encuentran constantemente en excavaciones domésticas y que durante mucho tiempo fue completamente malinterpretado. Hablamos de los reposacabezas de madera. Durante décadas se asumió que eran exclusivamente objetos ceremoniales relacionados con el más allá, colocados en tumbas para acompañar a los muertos. El estudio detallado de viviendas comunes reveló algo distinto. Estos reposacabezas se usaban a diario, en lugar de almohadas suaves, y su función real era mucho más práctica que espiritual. Las casas de barro absorbían el calor durante el día y lo liberaban lentamente por la noche, convirtiendo el suelo en un lugar atractivo para escorpiones y serpientes venenosas que buscaban temperatura. Elevar la cabeza durante el sueño mantenía el rostro, los oídos y la boca más lejos del suelo, reduciendo el riesgo de un encuentro nocturno fatal. Este peligro nocturno era tan real que algunas aldeas contaban con lo que hoy llamaríamos un especialista en control de plagas, una persona que recorría las casas cada noche recitando fórmulas que, según se creía, mantenían alejados a estos animales. Resulta imposible saber con certeza cuán efectivo era realmente este ritual, pero la existencia misma de esta ocupación confirma lo constante y lo temido que era este peligro entre la población. A esta amenaza se sumaba otra, mucho más silenciosa. El análisis de restos humanos reveló una presencia masiva de piojos en la población. Sin jabón ni tratamientos modernos, la única solución realmente efectiva era rasurar por completo el cabello y el vello corporal. Con el tiempo, esta práctica higiénica se transformó en un mito de pureza espiritual, cuando en realidad era una simple estrategia de supervivencia frente a una infestación constante. Fabricar una peluca decente era todo un oficio especializado. Artesanos expertos tejían cabello humano, lana de oveja o fibra vegetal sobre una base de malla fina, dedicando a veces días enteros a una sola pieza para un cliente adinerado. Para alguien de recursos modestos, una versión más sencilla, hecha principalmente de fibra de palmera, cumplía la misma función, protegiendo el cuero cabelludo desnudo del sol del mediodía, mientras mantenía a raya a los insectos. Poseer más de una peluca, una sencilla para el trabajo diario y otra más elaborada para las fiestas, se convirtió en una discreta señal de estatus social que no tenía absolutamente nada que ver con el cabello real de la persona. El quinto y último documento es quizás el más perturbador de todos, porque no habla de enfermedades ni de insectos, sino de la propia justicia egipcia. A diferencia de lo que muestran muchas películas, Egipto no tenía un sistema de prisiones como el que conocemos hoy. Mantener presos durante años resultaba demasiado costoso para el Estado. En su lugar, el castigo era físico, inmediato y ejemplar. Por delitos como el robo, se aplicaba la amputación de la nariz, y los condenados eran enviados a un asentamiento especial en el borde del desierto, del que prácticamente nadie regresaba a la vida normal. Los juicios en sí mismos eran sorprendentemente rápidos comparados con los sistemas legales modernos. No existían largos procesos con abogados defensores ni jurados populares. Un funcionario local escuchaba brevemente los hechos, a veces con testigos presentes, y dictaba sentencia el mismo día, frente a toda la aldea reunida como testigo. Esta inmediatez servía como advertencia pública, y el castigo físico visible garantizaba que la comunidad entera recordara la consecuencia de romper la ley durante el resto de su vida. Para los crímenes más graves, el destino era aún peor. Las minas de oro de Nubia, donde la oscuridad era total,
El aire prácticamente no circulaba y las temperaturas superaban con facilidad los 50 grados. Pocos sobrevivían más de unos meses en esas condiciones. El séptimo y último documento no es un texto legal ni administrativo, sino algo mucho más íntimo: el propio cuerpo momificado de miles de egipcios que hoy los científicos pueden estudiar con tecnología que sus creadores jamás habrían imaginado. El proceso completo de momificación duraba alrededor de 70 días e incluía etapas que hoy resultan difíciles de imaginar sin estremecerse. Sacerdotes especializados extraían los órganos internos a través de una pequeña incisión, mientras que el cerebro se retiraba por la nariz con un gancho de metal, ya que se consideraba un órgano sin ningún valor para la vida después de la muerte. El cuerpo se cubría después con una sal mineral especial que absorbía toda la humedad y detenía por completo la descomposición. La cultura popular suele presentar la momificación como un ritual solemne al alcance de cualquier egipcio fallecido. La realidad documental es muy distinta. Un embalsamamiento completo de la más alta calidad costaba una fortuna y estaba genuinamente reservado para la nobleza y el clero. La gente común, en cambio, era enterrada directamente en la arena seca del desierto, donde el calor natural y la ausencia total de humedad conservaban el cuerpo razonablemente bien, sin ningún ritual costoso de por medio. Existían también opciones intermedias, más económicas pero de calidad notablemente inferior, en las que los órganos internos permanecían dentro del cuerpo y éste simplemente se cubría de resina por fuera. En un sistema de creencias donde la calidad de la vida eterna dependía directamente del estado de conservación del cuerpo, esto significaba que incluso la eternidad estaba organizada según la riqueza de cada familia. Hay un octavo documento que rara vez se menciona en los videos sobre Egipto, y sin embargo puede que sea el más revelador de todos sobre la fragilidad real de esta civilización. Se trata de los registros funerarios de niños, encontrados en cantidades sorprendentemente altas en cementerios de toda la región. Los historiadores que estudian estos sitios de enterramiento coinciden en algo perturbador. Una proporción muy significativa de los niños egipcios no llegaba a cumplir los 5 años de edad. Complicaciones durante el parto, combinadas con una higiene deficiente y una comprensión prácticamente nula de las infecciones, convertían la simple supervivencia infantil en un logro que muchas familias nunca llegaban a celebrar. Los papiros médicos incluyen numerosos hechizos y amuletos destinados específicamente a proteger a los recién nacidos, una evidencia silenciosa de cuánto miedo generaba este periodo en la vida de cualquier familia egipcia. Los pocos niños que sobrevivían a la primera infancia no quedaban exentos de peligro. Empezaban a trabajar junto a sus padres desde edades sorprendentemente tempranas, ya fuera ayudando en los campos, amasando barro para ladrillos con los pies descalzos o asistiendo en tareas domésticas que hoy consideraríamos completamente inapropiadas para su edad. Existe un noveno documento que ofrece, por fin, un respiro dentro de esta investigación, aunque incluso ese respiro guarda su propia advertencia oculta. Hablamos de los registros de grandes festivales religiosos, celebrados varias veces al año en honor a distintos dioses. Durante estas celebraciones, incluso el trabajador más humilde podía dejar sus herramientas a un lado durante unos días. Enormes procesiones recorrían las calles cargando estatuas de dioses, acompañadas de música y danza, y por una vez, la comida y la cerveza se repartían con generosidad en lugar de racionarse cuidadosamente. Estos no eran eventos locales y modestos. Algunos de los festivales más importantes atraían a personas de toda la región, llenando recintos de templos normalmente reservados en exclusiva para sacerdotes. Sin embargo, incluso la alegría tenía un precio en este mundo. Multitudes enormes concentradas en calles estrechas bajo el mismo sol implacable significaban los mismos riesgos de insolación y deshidratación que sufrían los trabajadores en las canteras. La cerveza de festival, elaborada en grandes cantidades y almacenada en condiciones dudosas, provocaba ocasionalmente brotes de enfermedad que se extendían por comunidades enteras en cuestión de días. Incluso la felicidad, al parecer, llegaba con letra pequeña en el Valle del Nilo.
El 10º y último documento de esta investigación no proviene de un templo ni de una tumba real, sino de los cimientos mismos de las viviendas comunes, algo tan cotidiano que durante mucho tiempo los arqueólogos apenas le prestaron atención. Fabricar ladrillos de adobe era una tarea que se repetía cada pocos años, a medida que los muros se desgastaban y necesitaban reemplazo. El proceso consistía en mezclar barro del Nilo con paja, presionar la mezcla en moldes de madera y dejarla secar durante días bajo el sol directo. Suena sencillo, pero ese mismo barro húmedo albergaba los mismos parásitos que acechaban en el río, lo que significa que algo tan doméstico como reparar la propia casa conllevaba exactamente el mismo riesgo invisible que lavar ropa a la orilla del agua. Familias enteras, niños incluidos, participaban en esta labor, amasando barro con los pies descalzos durante horas. Si tuvieras que resumir la vida cotidiana en el antiguo Egipto en una sola palabra, después de conocer estos 10 documentos, ¿cuál elegirías? Cuéntanos en los comentarios cuál de estos 10 hallazgos te sorprendió más, porque creemos que la respuesta va a sorprendernos a todos. Estos documentos, olvidados durante milenios bajo la arena, cuentan una historia completamente distinta a la que solemos ver en los museos. No hablan de oro ni de dioses, sino de personas comunes que enfrentaban una amenaza invisible cada día de su vida, sin saberlo jamás. Cada objeto polvoriento en una vitrina de museo, cada fragmento de papiro cuidadosamente conservado bajo cristal, representa en realidad una vida completa, con sus propios miedos cotidianos, sus propias pequeñas victorias y sus propias batallas silenciosas contra un mundo que ofrecía muy pocas garantías de seguridad. Si te gustaría que analicemos los documentos ocultos de otra civilización antigua en un próximo video, déjanos ese comentario. Tu idea podría convertirse en nuestra próxima investigación. Y regresando a la pregunta inicial, ese enemigo invisible que el escriba egipcio no pudo nombrar en su papiro, hoy tiene nombre científico y vivió oculto dentro de millones de cuerpos durante toda la historia de esta civilización. Solemos medir a Egipto por lo que sobrevivió hasta nuestros días: las pirámides, los templos, las máscaras doradas selladas dentro de tumbas reales. Pero esos objetos sobrevivieron precisamente porque la piedra y el oro no se descomponen de la misma forma en que lo hace un cuerpo humano. La verdadera medida de esta civilización nunca fueron sus monumentos. Fueron las personas comunes que dedicaron toda su corta vida a construirlos, bebiendo de un río que las enfermaba lentamente, comiendo un pan que destruía sus propios dientes y confiando en un sistema médico que podía salvarlas con la misma facilidad con la que podía terminar el trabajo que la enfermedad ya había comenzado. Quizás la próxima vez que veas una fotografía de las pirámides brillando bajo el sol del desierto, pienses no solo en los faraones que descansan en su interior, sino también en los miles de manos anónimas que las levantaron piedra a piedra, viviendo cada día con una valentía silenciosa que ningún jeroglífico llegó jamás a registrar por su nombre. Tal vez la lección más importante que dejan estos documentos es que las grandes civilizaciones no siempre caen por guerras o invasiones. A veces, la amenaza más grande vive en lo más cotidiano, en el agua que bebemos, en el pan que comemos, en el suelo donde dormimos. Si esta investigación te abrió los ojos sobre el verdadero Egipto, dale like a este video. Así ayudas a que más personas conozcan la historia real detrás de las pirámides. Y suscríbete para no perderte la próxima revelación oculta en la arena del tiempo. Cada uno de estos 10 documentos, tomado por separado, podría parecer un detalle menor, un simple recibo, un objeto de madera, una estructura de piedra junto al río. Pero juntos dibujan el retrato completo de una sociedad que logró construir maravillas eternas, mientras la mayoría de su población libraba, sin saberlo, una batalla diaria contra amenazas que ni siquiera podía nombrar. Esa es quizás la verdadera lección que el desierto egipcio ha estado guardando bajo la arena durante todos estos milenios, esperando pacientemente a que alguien finalmente se tomara el tiempo de leerla.